Ah, seguimos orando por nuestros hermanos en Macián, que hubo un incidente bastante delicado. Una familia de la iglesia sufrió el incendio de su casa y junto a la de ellos se incendiaron otras 4 casas en total, y fue una pérdida total de todos sus bienes, pero gracias a Dios ellos fueron guardados en vida, igual que los vecinos. Y bueno, nuestro anhelo por su recuperación emocional y que también pues progresivamente puedan recuperarse económicamente en su patrimonio. Oramos al Señor por ellos, por la familia de Gabriela y Humberto. Bueno, vamos a tener la clase, vamos a abordar un tema con respecto del lugar de Cristo en el mundo, el lugar de Cristo en el entorno. Estamos en un mundo en donde hay una enorme diversidad de ideas, hay una diversidad muy grande de diferentes planteamientos con respecto a lo religioso, pero lo que vamos a abordar es acerca del criterio de cómo mirar esto religioso. ¿Es la fe cristiana una fe única, una fe exclusiva, o es la fe cristiana una más entre todas? Estamos en un tiempo que nos desafía a establecer una postura y que ésta sea de una manera congruente, apropiada. Vamos a abordar el tema, se llama particularismo cristiano. Este tema de particularismo cristiano nos va a introducir sobre los criterios con los que debemos mirar la diferencia en la que estamos ustedes y yo. El concepto de particularismo cristiano no hace un énfasis en el exclusivismo, ni hace un énfasis en un desprecio por todas las demás personas. No es que declaramos herejía a alguien o a otros, sino que entendemos desde nuestro particular punto de vista que hay una singularidad en el mensaje cristiano. Como subtítulo de esta clase, tomando de la frase del Nuevo Testamento, no hay otro nombre. ¿En qué consiste esto o de dónde se deriva la preocupación o la atención de este tema? Bueno, en primer lugar diremos que el concepto de particularismo cristiano ha sido un tema que tiene complicaciones, no solamente ahora, sino desde la antigüedad. La iglesia cristiana empezó en un mundo muy diverso, en un mundo con muchas distintas posturas, distintas religiones, y en un mundo en donde algunas de las sociedades eran ampliamente flexibles, sin embargo, con una valoración de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana fue perseguida, tal vez por el hecho de que la comunidad cristiana planteaba una fe única, una fe muy definida sobre la persona de Cristo Jesús. Un ejemplo de la historia: en el año 203, una joven de nombre Perpetua, era una madre joven, ella fue acusada de crimen por el hecho de que predicaba, de que respaldaba ella la adoración únicamente a Jesús. Se negó a adorar a otros dioses, fue declarada culpable y fue condenada a la muerte. Su verdugo le cortó su garganta, ella murió por causa de esta idea, de esta postura de adorar exclusivamente a Jesús. En la época del primer siglo hasta el tercer siglo, en el año, cerca del año 300,
viene una idea de que la fe cristiana crece en un mundo adverso. Será hasta el 312 donde hay un edicto de tolerancia y será el 325 en donde la fe cristiana empieza a tomar una relevancia política en medio del imperio. Pero hasta antes hay una persecución porque la postura de los cristianos es el reconocimiento de un solo Señor, de un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Hoy igualmente resulta para muchas personas chocante, desagradable, repugnante el hecho de que se afirme que la fe cristiana es única, es singular, es particular. ¿Dónde comienza esto? Bueno, vamos a tratar de ubicar un poco estas ideas a partir de un entendimiento que se tiene en la época de la Ilustración. La época de la Ilustración se define como el comienzo de la modernidad. En la Ilustración se tiene una idea de un mundo ordenado, de que el mundo es entendible, de que el cosmos tiene un arreglo y por medio de la razón se puede conocer, se puede entender. Viene el surgimiento de la ciencia. La ciencia se basa en una idea de que el mundo es un mundo ordenado y de que a través de la razón podemos comprender ese mundo. Aparece la idea de que el mundo puede ser entendido, puede ser explicado a partir de lo racional. Se empiezan a abandonar las explicaciones míticas, se empiezan a abandonar las especulaciones basadas en supersticiones y viene una elaboración racional de comprensión del mundo. Entonces, hay una elevación de la razón, del lugar de la razón. La razón humana se convierte en el instrumento por el cual se tiene un conocimiento confiable, un entendimiento confiable. La frase de pienso, luego existo, es una referencia a este criterio. La razón es un instrumento por el cual puedo conocer el mundo, puedo llegar a un entendimiento de la verdad. Haciendo un salto hacia la última época del mundo, que ha sido declarada como una superación de la modernidad o un abandono de la modernidad, y estamos en una época denominada posmodernidad, y en esta época de la posmodernidad lo que ha existido es una desconfianza de la razón. Se llega al criterio de que la razón no puede explicarlo todo. Hay como una regresión, una vuelta hacia los planteamientos, una vuelta a los planteamientos mágicos. Hay un énfasis en explicar la realidad en una manera bastante especulativa y mítica, en el conjunto social, y entonces se va abandonando la razón. Lo vemos incluso esto en el ámbito de las iglesias. Muchas iglesias dejan de lado los criterios de la verdad como verdad racional y entonces empiezan a adoptar explicaciones que vienen de culturas míticas. Lo podemos ver en las iglesias neopentecostales que explican la realidad desde un trasfondo mítico. Por ejemplo, esta idea de que hay demonios que están apropiados de ciertas zonas geográficas. ¿De dónde viene esa explicación? Esa explicación viene de puntos de vista míticos, especulativos, fantasiosos, de de las culturas precolombinas, ¿verdad? Esta idea de que si uno va a ciertos lugares en donde se hacen cultos ancestrales, tocar, estar en ese lugar es como que se le quede impregnado el demonio
que domina en ese sitio y entonces hay que hacer una liberación, hay que hacer una purificación, en fin. En la posmodernidad es el abandono de la razón como explicación del mundo. Y entonces lo que aparece es una supremacía de la experiencia. Lo que va a aparecer como elemento para valorar el mundo va a ser la experiencia, el sentimiento, y tiene entonces el abandono, ocurre el abandono de la razón y aparece lo que se ha denominado como una fragmentación de la razón. La razón se va a fracturar, la razón se va a dividir en múltiples pedazos de explicación y entonces ya no aparece una razón como explicación, no hay una teoría que lo explique todo, no hay una definición de la totalidad, sino se va a fragmentar todas las cosas, ¿no? Viene una fragmentación cultural, una fragmentación ideológica, una fragmentación de las distintas posturas y lo que aparece es una idea de tolerancia, respeto, aceptación. No decimos que estamos en contra de la tolerancia y el respeto, sino como una idea de que la verdad se divide en pequeñas verdades. Aparece una idea de la verdad es lo que cada uno crea. La verdad es lo que cada uno sienta o experimente como afirmación de la realidad. Esta fragmentación de la realidad va a ser determinante en el mundo presente, en nuestro entorno social. Nosotros nos movemos en una sociedad plural, en donde esa sociedad plural es o consiste en la coexistencia de forma pacífica de diversos grupos, de diversas ideologías. Aparece este criterio de aceptación, de reconocimiento, y entonces vivimos en un pluralismo. Hay diferentes tipos de pluralismo. Algunos autores hablan de pluralismo empírico, que tiene que ver en la práctica, en la realidad. Estamos en un pluralismo, en una ciudad, en una población de nuestro mundo, podemos encontrar ya la multiplicidad de diferentes grupos sociales. Aún en las poblaciones más pequeñas ya se halla esta diversidad, del pluralismo, diferentes grupos sociales, diferentes tradiciones, diferentes costumbres en los alimentos, en las ropas, personas del África vistiéndose a la manera de Milán, Italia, que es uno de los centros de la moda, ¿no? Entonces ya aparece una diversidad enorme, empírica, práctica. También hay una diversidad popular que se va extendiendo, se va ampliando en la consistencia de los grupos sociales. Hay mucha migración, uno encuentra en lugares una diversidad de raíces, diversidad de tradiciones. Me tocó estar en una cena del Señor en una población, en una ciudad cerca de Nueva York, se llama Passaic, hay una iglesia hispana de la Iglesia de Dios, y en una cena del Señor, me puse a contar las diferentes nacionalidades, y en una congregación de alrededor de 80, 100 personas, había 17 nacionalidades, ¿no? 17 nacionalidades en ese salón. Estaban ahí representados una diversidad de orígenes, de costumbres, de valoraciones, y eso generaba muchas veces tensión. Era bonito, llamativo, pero también generaba mucha tensión por la manera en que querían que se hicieran algunas cosas, cada quien con su propia forma, su propia modalidad. Y existe también un pluralismo que se llama filosófico, dentro del cual está también lo religioso,
un pluralismo filosófico que tiene que ver con las ideas, tiene que ver con las posturas ante el mundo, y esto de lo que vamos a hablar. Ahora, antes de abordar lo que es el pluralismo, me gustaría señalar cuáles son las diferentes reacciones que se tienen ante el pluralismo y dentro de las cuales nosotros podemos estar en alguna de ellas. El pluralismo se puede enfrentar de estas maneras. Se puede enfrentar en una forma que se conoce como negociación cognoscitiva, ¿no? Una negociación cognoscitiva. La negociación cognoscitiva puede ser la idea de, muy bien, vamos a ocuparnos de diferentes ámbitos, hacer una negociación. Vamos a ocuparnos, la iglesia se va a ocupar de lo religioso y lo secular de lo secular. Hacer una negociación cognoscitiva definiendo los campos de entendimiento, los campos de pensamiento. Entonces se hace un acuerdo tácito de experiencia, no necesariamente de sentarse a la mesa y tomar definiciones, o nosotros que vivimos en un mundo plural, pues podemos hacer esto internamente. Yo me comporto como hombre de iglesia en la iglesia, pero me comporto como secular en el ámbito del mundo. Hay una negociación cognoscitiva. Pero también hay una rendición cognoscitiva, y la rendición cognoscitiva es la aceptación de que el entorno tiene razón. En una época se habló dentro de las iglesias, en una teología liberal, de la muerte de Dios. Nietzsche, un filósofo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo una serie de afirmaciones con la cual proclamó su ateísmo y habló acerca de la muerte de Dios. Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto. Como diciendo, no se necesita de Dios para explicar el mundo, no se necesita de Dios para justificar la vida. Y entonces hubo una proclamación varios años después como una aceptación dentro de la teología de que era cierto, Dios ha muerto. Y entonces se buscó una teología que no se basara en la revelación, una teología cristiana que no requiriera de la explicación cristiana. Imagínense, queremos ser cristianos sin Cristo, queremos ser creyentes sin Dios. Entonces se habló de la teología de la muerte de Dios. Y esto es como una rendición cognoscitiva. Está bien, como diciendo, la explicación que ustedes dan, pues es una explicación válida, y ustedes son los que determinan, los que dominan, y nosotros lo aceptamos. Pero también hay otros dos planteamientos en cómo reaccionamos frente al pluralismo. ¿Cómo estamos ustedes y yo actuando frente a un mundo tan diverso? Querramos o no, en nuestras sociedades está una serie de planteamientos sobre los matrimonios de mismo sexo, con respecto de la lucha de las mujeres, con respecto de los diferentes colectivos que existen en diferentes países. Hay un movimiento social, hay movimientos culturales, y frente a esas realidades, ¿cómo reaccionamos en este mundo plural? ¿Cómo actuamos? Podemos tener dos tendencias dentro del criterio de atrincheramiento. Atrincheramiento es como ponernos en nuestro lugar seguro. Y podemos tener dos formas de reaccionar. Una puede ser el estilo del gueto. El gueto es los barrios cerrados, que es levantar bardas enormes y controlar el acceso. Únicamente se deja entrar a los que son
de ese barrio, a los que son de esa comunidad. El estilo gueto es encerrarnos en nuestras paredes y ahí nosotros vivir nuestra vida segura. Es muchas veces lo que hace la iglesia, encerrarse en sus paredes y decir, no vamos a escuchar lo que está sucediendo afuera, es el mundo, es la ideología pervertida y entonces nosotros no queremos saber nada de eso, aquí estamos seguros en nuestros muros. Y la otra respuesta en el mismo estilo de atrincheramiento sería la idea de cruzadas. Las cruzadas fueron un movimiento en la Edad Media, cuando los cristianos europeos trataron de conquistar o de reconquistar Jerusalén. Jerusalén vista como capital del reino, vista como la sede de la fe cristiana, y entonces había que reconquistarla. Hubo ejércitos que avanzaron contra la ocupación o contra la nación que estaba gobernando en esa región, y entonces hubo esta batalla. Y algunos toman así una idea de una batalla, una guerra en contra del pluralismo, en contra del mundo tan diverso de ideas, movimientos ultraconservadores que están en una guerra en contra de las ideas diversas. Nosotros caemos dentro de una de estas posturas, pero creo que sin tratar de desvirtuar las cosas, pienso que el mundo plural tenemos que reconocerlo como una realidad, querramos o no, la pluralidad está ahí, el mundo diverso está ahí, en la ideología, en la cultura, en la política, en los grupos sociales, en los diferentes movimientos, el pluralismo está ahí. Y frente a eso, nosotros, por un lado, aceptamos ese mundo plural porque es lo que existe, es la elección de las diferentes personas o es la realidad de diferentes personas. Pero frente a eso, nosotros lo que nos planteamos es que la fe cristiana es una fe particular y nuestro modo de ver la vida es desde la postura de Jesucristo. Tratemos de redondear esto en el ámbito religioso. Estamos en un mundo de pluralismo religioso. El pluralismo religioso afirma que todas las religiones del mundo son igualmente válidas y que Cristo, que el mensaje y la persona de Jesús es solo una de las muchas formas. Entonces aquí se iguala a Cristo con Mahoma, con Buda, con cualquier profeta de las demás religiones. Hay una idea de que todas las religiones están persiguiendo lo mismo, están buscando lo mismo, lo que buscan es un contacto con lo sagrado, con lo espiritual, con lo eterno, y está buscándose fundamentos para la vida. Entonces, la idea es de que el pluralismo es absolutamente válido y hay que reconocer. Y se dice que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos y aceptar de que nuestra postura es únicamente una más en todo el mundo, en todas las expresiones, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos a los budistas, a los católicos, al islam, a los cristianos ortodoxos, al hinduismo, al judaísmo, y esto se le agregaría todas las religiones que usted conozca, todas las diferentes posturas, incluyendo también el ateísmo. Pero veamos qué es lo que se enseña sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las bases de este pluralismo religioso? Hay tres falacias que voy a tratar de
Refutar se llama falacia a una argumentación que es elaborada de una forma equivocada. Una argumentación que no es lógica, tiene una apariencia lógica, pero no es del todo lógica. Hay diferentes argumentaciones para proclamar, para anunciar el pluralismo. ¿Okay? Y algunas de estas falencias, de estas fallas, de estas carencias en el pluralismo contemporáneo tiene que ver con lo siguiente. Bueno, no son tres, son cuatro falacias, ¿no? Y son las siguientes. Todas las religiones enseñan lo mismo. Otra afirmación u otra manera de hacer la defensa del pluralismo tiene que ver con lo que se llama falacia ad hominem. La falacia ad hominem es el planteamiento de que la verdad depende de la condición de la persona que la dice. La verdad o la afirmación, más bien. Una afirmación puede tener verdad si la persona que lo dice es una persona bien, una persona buena, una persona correcta. Si alguien que vive en condición de calle, todo sucio, mal vestido, me corrige sobre una conducta equivocada que yo tengo, y mi argumentación es, pero tú no vas a venir a enseñarme porque tú ni siquiera eres una persona limpia. Tú eres una persona que no trabaja, eres una persona que no es responsable de su vida, entonces tu palabra no tiene valor. Eso se llama falacia ad hominem, porque en lugar de validar si lo que está diciendo es real, si tiene validez, porque es correcto, yo lo invalido por el tipo de persona que es. Por ejemplo, si ustedes dicen verdades teológicas y alguien les resiste y les dice, ¿tú qué me vas a decir? Tú eres de una iglesia muy pobre, eres de una iglesia vacía, tú no tienes, ¿verdad? Tu afirmación no tiene validez porque no tienes los argumentos sociales para mí, no tienes valor, no se ve prosperidad, no se ve la riqueza, no se ve el bienestar, entonces lo que tú me dices no tiene validez. Bueno, esta es una falacia que se llama ad hominem, que es refutar lo que se dice refutando a la persona. La otra falacia se conoce como falacia cultural y es todas las religiones son creadas por la cultura, por lo tanto tienen igual nivel de verdad, igual nivel de falsedad. Las religiones son producto de la cultura. En una explicación sociológica se dice que la verdad o la realidad se construye socialmente. Cada época, cada grupo, cada nación define su realidad, establece su realidad. Se mira a sí misma, se define a sí misma, determina los valores, determina sus hábitos y entonces crea una cultura. Y dentro de esa cultura que crea está la religión. Entonces, la religión es un producto de la sociedad, ¿verdad? Es un producto de la sociedad. Ya lo dicen algunos filósofos que la religión es una proyección humana, es una proyección de la mente humana, una mente que necesita figuras grandes, figuras enormes, que necesita construir un medio por el cual se sienta seguro, entonces crea la religión. O la crea como un modo de controlar a la masa, diría Marx. La religión es el opio del hombre, es una droga por la cual se controla a las sociedades. Y la última es una falacia genética, que es la idea de que cada quien adopta la religión dependiendo de dónde nace. Si alguien nace en una nación, entonces adoptará una religión.
porque será parte de su ámbito donde nace, donde se desarrolla. Así que veamos un poquito cada una de estas. Se dice que todas las religiones enseñan lo mismo. Algunas personas hacen la afirmación de esto, pero lo hacen desde la ignorancia o lo hacen desde la no información suficiente. Es muy fácil hacer especulaciones y hablar, opinar sobre cosas que uno no entiende en realidad. Pero cuando miras a fondo las cosas, podrás encontrar que en realidad esta es una afirmación equivocada. Veamos una comparación que se puede hacer entre el Islam y el budismo. En el Islam, la idea que se tiene sobre Dios es que Dios es un Dios personal que creó el mundo. Mientras que en el budismo no se cree que exista un Dios personal. No se cree que la realidad última sea un Dios personal, un ser que piense, que decida, que actúe, que marque un destino al mundo. No se cree en eso. Es simplemente como hoy en día en el secularismo se tiene la idea de naturaleza. Surgió de la casualidad a partir del caos y todo va teniendo un propio desarrollo por una fuerza que es interna a sí misma. Dios personal que creó el mundo, dirá el Islam, y una comprensión sobre el ser humano como pecador. En el Islam, el ser humano es un ser que tiende a la desobediencia, mientras que en el budismo no hay la idea de un hombre pecador, de un ser humano pecador. El ser humano es lo que es lo que es, simplemente. No hay una categoría de pecador o no pecador. Puede ser que comete una falta administrativa, una falta por un valor moral, social, mas no se es pecador ante Dios, no se tendrá que rendir cuentas ante Dios. En cambio, en el Islam sí, dependiendo cómo vives, con honor o fuera del honor. En el Islam, el concepto es que Dios hará pasar a todo ser humano una eternidad o en el cielo o en el infierno. Si el ser humano se mantiene pecador, si el ser humano es un ser en deshonra, entonces va al infierno. Pero si es un ser humano digno del premio de Dios, tendrá una habitación de cielo. Mientras que en el budismo no existe la idea de una eternidad. No hay la idea de un hombre que perdura. No hay la idea de un hombre que trasciende el tiempo. Es meramente existencialista. En el Islam, la salvación se obtiene por la fe y las buenas obras, con sus diferentes planteamientos en los matices del Islam, mientras que en el budismo no hay salvación, solo aniquilación. El ser humano será destruido, el ser humano se acabará y listo. Se dice que las religiones enseñan lo mismo, pero en el fondo no es así. Quien hace una afirmación de que todas las religiones son lo mismo es una afirmación superficial, es una suposición, es una opinión, no porque conoce verdaderamente todas las religiones. Nosotros miramos aquí en esto que la visión de la realidad se contradice. Los planteamientos que hacen estas religiones se contradicen, son opuestas. La segunda falacia reiterando que es un error en el razonamiento porque postula una argumentación inválida o un argumento inválido. Por ejemplo, en la falacia religiosa ad hominem se plantea así: cualquiera que crea que el cristianismo es verdadero, es el único verdadero, y que todos los demás puntos de vista están equivocados, es arrogante. Por tanto, el cristianismo es falso.
La fe cristiana es falsa porque sus seguidores dicen que es la única verdadera. Este es una forma en la que mucha gente rechaza. Este argumento ad hominem trata de mostrar que el punto de vista de alguien es falso atacando su carácter personal. Como lo haces desde la arrogancia, como lo haces desde un sentido de superioridad, entonces lo que tú dices no es totalmente válido, no es totalmente aceptable. Pero en cuestión de la lógica, se debe reconocer que la verdad de una declaración es independiente del carácter de la persona que lo sostiene. Una cosa, una declaración puede ser verdadera independientemente de la persona que lo diga. No porque lo diga una persona muy popular, por eso las cosas son verdaderas. No porque lo diga una persona muy famosa, por eso es verdadero. Sin embargo, en la mentalidad de mucha gente funcionan así. La gente le cree a los actores. Como son tan lindos, como son tan famosos, como son tan ricos, lo que ellos digan en términos éticos, en términos morales, en términos de lo que debe valer en la sociedad, entonces lo que ellos digan es lo que la gente siga. Y en cambio, si lo dice un desconocido, lo dice alguien que no tiene los reconocimientos del momento social o de la cultura, entonces su palabra no vale. Es un rechazo ad hominem. Otra de las afirmaciones es que la religión es producto de la cultura, por lo tanto, todas las religiones son falsas, son igualmente falsas. No hay una religión verdadera, no hay una religión que describa la totalidad de las cosas, no hay una religión que nos transmita afirmaciones últimas. Son igualmente falsas. Así que con ese criterio se mueve, se maneja. Quien plantee una explicación de dónde viene el ser humano conforme a la visión maya de la vida o en base a la visión celta o a la visión pues, de cualquier pueblo es aceptable. Todo es válido. Lo que cada quien diga es totalmente válido. Los africanos creen que los muertos no mueren. Creen que los espíritus de los muertos siguen vivientes, siguen vivos, están en la aldea, tienen que incluirlos en sus ceremonias, respetarlos en sus ceremonias. No es una cuestión de memoria, no es una cuestión de nostalgia, sino es una presencia espiritual. Los espíritus están allí, los espíritus de los muertos están ahí y hay que guardarlos, hay que preservarlos, hay que darles su lugar. Y entonces hay rituales con los cuales reconocen esa presencia. En México, la fiesta de los muertos es también con ese criterio. Las almas de los muertos siguen entre nosotros y pueden venir y te jalan la cobija, pueden venir y te estiran los pies, bueno, eso ya es más a lo popular, pero la idea es de que las almas de los muertos están entre nosotros, vienen cierto día del año, cierto día se abre el mundo de los muertos y entonces puede venir al mundo de los vivos y vienen y quieren comer lo que les gustaba. Y entonces la gente prepara los platillos que les gustaban a sus muertos. Si han visto la película Coco, esa película pues habla sobre la idea que se tiene de los muertos entre los mexicanos, pero que es un trasfondo de la cultura náhuatl. Es un trasfondo sobre la idea de los espíritus o las almas de los difuntos, de los familiares, de las personas amadas. Cuando se
tiene una idea de tanta diversidad y que todo es verdadero, todo es igualmente válido, entonces en realidad terminamos siendo pues como un sancocho, como una diversidad, ¿no? De cosas donde se le mete de todo en la olla, ¿no? Hay de todo en la olla, ahí de todos los gustos, ¿verdad? Se puede mezclar. Hay una diversidad y se quiere comer el platillo con toda esa diversidad de ideas. Una cuestión más es lo que se llama la falacia genética, afirmando que dependiendo de dónde nazca cada uno, es la religión o la postura que va a tener. Si nace en Irlanda, va a ser católico. Si naciera en Pakistán, pues va a ser musulmán. Cada quien, dependiendo del lugar donde nace, va a adoptar esta modalidad. Eso se llama falacia genética, porque trata de invalidar un punto de vista mostrando cómo una persona va a sostener sus criterios dependiendo de dónde haya nacido. Entonces, el rechazo es, tú afirmas eso porque naciste en este mundo occidental, pero si hubieses nacido en Pakistán serías musulmán. La cuestión ¿es esto determinante para reconocer que es verdadero o no verdadero? Esto no es determinante. No por el hecho de que yo crezca en una cultura y aprenda de una cultura, no por esto yo puedo decir que no haya una religión verdadera. No por esto puedo decir que todo es mentira o todo es igualmente verdad, parcialmente verdad. Creo que es importante que nosotros entendamos que la revelación cristiana es única, la revelación cristiana es singular, tiene una manera muy propia, muy particular de haber manifestado la voluntad de Dios. Y fue a través de la encarnación de un ser divino, se hace humano, se hace parte de una época, es una historia, es también de una región, de una zona. Él encarna toda la voluntad de Dios, todos los valores morales de Dios, enseña de una manera singular, particular, lo que es Dios. Él trae esta revelación, trae esta manifestación de lo que es Dios y no solamente lo enseña, lo asume en su vida y paga consecuencia por enseñar de la forma que lo hizo. Tenía que ser en un lugar geográfico, tenía que ser en un punto específico de la historia, porque la encarnación solo puede ocurrir en un punto en particular y tiene que haber una única encarnación, porque de lo contrario no habría garantía o no habría ninguna afirmación de unicidad. Si las encarnaciones de los profetas son, como algunos dicen, el mismo Cristo o el mismo Hijo de Dios que está en los diferentes profetas, esto sería disminuir lo que fue la encarnación de Cristo y sería exaltar o poner al mismo nivel todas las predicaciones de todos los profetas. Sería poner en el mismo nivel a Mahoma, a Buda, poner en el mismo nivel a predicador de religiones en el mismo punto y no entender la particularidad de Cristo. ¿En qué se basa la afirmación que tenemos de el particularismo cristiano? Se basa en la autoridad de la revelación, la autoridad de las escrituras como libro sagrado. ¿Qué es lo que enseña la Biblia?
¿Qué es lo que enseña el documento que tenemos en nuestras manos? La Biblia nos enseña que Dios es un ser personal que actúa y que habla. Dios se revela en las Escrituras. Hay una postura que se llama deísmo. Hay una postura que se llama deísmo. El deísmo es una idea de que Dios creó el mundo, pero lo creó y se alejó de él. Lo creó y lo dejó a su suerte. Nuestro entendimiento es que Dios está comprometido con el mundo. Dios está relacionado con el mundo y la Escritura nos habla es el testimonio de las acciones de Dios, de un Dios que actuó en la historia, de un Dios que se manifestó a diferentes personas, pero es un Dios que que ama y que lleva al mundo a un propósito. No lo ha abandonado, no lo ha dejado a su suerte. Es un mundo que el Señor lo está dirigiendo hacia una determinada meta. La Biblia entonces nos habla de este Dios personal. La Biblia la entendemos como resultado de una obra donde participa la mente de Dios y las mentes humanas. La mente de Dios, que es la que se describe a sí mismo, la que se autorrevela, la que se define a través de los eventos, a través de los conceptos, y las mentes humanas que lo describen en sus propias perspectivas, en sus limitaciones, en sus incluso gustos de decir las cosas. Así que la Biblia es un documento donde está involucrado tanto Dios como el ser humano. La Biblia manifiesta un inmenso y complejo interés de la verdad. Para las Escrituras o dentro de la palabra hay una búsqueda de la verdad. No es el pluralismo absoluto, no es la aceptación de verdades parciales. La Biblia está comprometida con la verdad. Los textos bíblicos buscan establecer la verdad de quién es Dios, la verdad de cómo es Dios, la verdad frente a las demás comprensiones, a las demás cosmovisiones. La Biblia es una búsqueda de la verdad. Los textos están construidos en momentos de conflictos, en tiempos en los cuales se plantean ideas distintas. Por ejemplo, la carta a los Colosenses está dirigida a un grupo que tiene una comprensión sincrética de la realidad y tiene entonces prácticas sincréticas de la religión. En la comunidad de Colosas, en la región de Colosas, está coincidiendo diferentes ideas que vienen del platonismo, que viene también de una vertiente del judaísmo y que tienen una comprensión medio mágica de la fe cristiana, y entonces tienen un entendimiento de la verdad o un entendimiento de Dios, y tienen también determinadas prácticas. Se han encontrado en esa región oraciones a los ángeles que están inscritas en piedras, y al parecer se tenían esas oraciones para que la gente los hiciera cuando iba a tener un viaje, cuando iba a hacer un negocio, y entonces hay allí adoraciones a esos ángeles, reconocimiento de autoridad y entonces sumisión a estos ángeles. Pablo tiene una afirmación sobre esto y dice que no debe haber un culto a los ángeles porque se están poniendo en un ámbito que en realidad no saben, que no entienden, y que únicamente se debe adorar a Cristo Jesús. Y como esto, otras cosas
que tenía la comunidad de Colosas. El texto de la primera carta de Juan es en contra de personas que tenían una idea de que Jesús y el Cristo eran dos personas, que Jesús era el ser humano que cuando fue bautizado vino sobre él una persona celestial, un ser celestial, y que se apoderó de su mente, de su corazón, que es el Cristo. En el momento del bautismo, eso que descendió en forma de paloma era el Cristo. Y el Cristo vivió con Jesús mientras predicó, y en el momento de la muerte, el Cristo lo abandona, asciende a los cielos y el Jesús muere. Entonces, hay aquí una despersonalización, hay una dualidad de seres en la persona de Jesucristo. Y la carta de Juan disiente contra eso porque dice que el que diga que el Hijo no vino en carne es un anticristo, porque esto trastoca totalmente lo que es el mensaje del Evangelio. Hay un interés en la verdad, hay un interés en que las afirmaciones sean conforme a la revelación de Dios. El Nuevo Testamento principalmente establece una diferenciación entre la ortodoxia, la doctrina correcta, y la herejía. Si bien no tiene que ser esto únicamente de la razón, únicamente del dogma, sino tiene que ver de la experiencia verdadera, de la experiencia auténtica. Se establece una diferenciación entre la ortodoxia y la herejía. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de la idolatría. Y varios de los profetas dicen que la idolatría no solamente es adorar a otros dioses, adorar a Baal, a Astarte, adorar a Maat, a Tiamat. No se trata únicamente de adorar a otros dioses. También se trata de adorar de forma equivocada al Dios verdadero. Porque en algún tiempo un sector de Israel adoraba de manera equivocada a Yahvé, al Dios verdadero, al Dios único, lo adoraban de manera equivocada. ¿Cómo lo adoraban? Lo adoraban, por ejemplo, los abusivos que iban y cobraban sus deudas. Si su deudor no tenía para pagarles una cuenta, le quitaban su ropa y lo dejaban semidesnudo, le quitaban la capa y era como que lo dejaban en ropa interior. Y entonces, cuando iban a presentar su ofrenda a Dios, ponían sobre sus rodillas, o ponían abajo, más bien, abajo de sus rodillas, ponían la capa que le habían quitado a su deudor y luego se arrodillaban delante de Dios. Y el profeta les dice, ustedes vienen con lo que le han quitado al prójimo y vienen y me rinden culto. Yo no escucharé ese culto, yo no escucharé sus oraciones, yo no recibiré sus ofrendas. Cuando la ofrenda que se entrega es producto de una injusticia, esto es una herejía. La Biblia establece una diferencia entre en la doctrina correcta, la práctica correcta y la herejía. Las cuestiones relacionadas con la verdad y la autoridad involucran a creyentes y a los pluralismos religiosos. Ustedes y yo estamos en este ámbito y tenemos que tomar decisiones. La forma selectiva y arbitraria de manejar los textos bíblicos por los pluralistas muestra su tendencia ideológica más que habilidad exegética. Hay algunos predicadores, hay algunos teólogos cristianos que hablan de el pluralismo, una idea de hay que aceptar todas las religiones, todas las explicaciones, todo hay que aceptarlo porque todo es igualmente lindo, ¿no? Todo es igualmente bello, todo muy románticamente, ¿no? Todo persigue lo mismo. Y algunos han enseñado lo siguiente, dicen, hay que abandonar el cristocentrismo y proclamar un teocentrismo. El cristocentrismo es la idea de que solo en Cristo
hay salvación. Eso hay que dejarlo. Más bien hay que ser teocéntricos. Hay que reconocer a Dios y adorar a Dios, porque Dios es universal y Cristo es parcial. Hay diferentes caminos por los cuales una persona puede llegar a ver la verdad del evangelio y aceptar la autoridad, y esto hay que ubicarlo así. Lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras no nos permite escoger y seleccionar. La manera de cómo Dios se manifiesta en los textos bíblicos es determinante. Solo tienes la opción de lo tomas o lo dejas. Lo tomas o lo dejas. No podemos seleccionar, bueno, esta parte sí, esta parte no. Esta parte sí, porque esta parte es universal, aquí es aceptable para todos, esta parte no, porque esta parte es como muy parcial, muy relativa. Así que estos son algunos de los planteamientos que nosotros podemos hacer al respecto. Voy a detener aquí la presentación para dar lugar si hay alguna pregunta, y en la segunda sesión haremos la presentación de la segunda parte. Así que si hay alguna pregunta o algún comentario, lo podremos tomar en este momento. Les escucho. Buen día, hermano. ¿Cómo está? Hermana Betty, ¿pasa usted? Gracias. No, lo que a mí me gusta de Se corta su sonido. A ver si quítele la imagen. estudio es que aprendí que está mal. Ajá. Sí, quítele la imagen para que tenga mejor señal de sonido. Dale, hermano, sí. Bueno, decía que No, escuchaba que hay mucho. Estaba todo bien porque hay. ¿No se escucha? no, sigo sin escuchar. Bueno, entonces otro rato. O escríbalo. Bueno, No, qué pena, está fallando ahí. Si tiene audífonos y los puede usar. Bueno, mientras nuestra hermana Betty ve si tiene una forma de solucionar el sonido. ¿Alguien tiene pregunta, comentario? Sí, hermano, una pregunta. Álvaro. O sea que ese pluralismo es como la base a lo que está haciendo en este momento la Iglesia Católica con el Papa, de crear como una religión universal donde se aceptan todas las religiones. Yo creo que sí, es esa idea. Un ecumenismo absoluto, un ecumenismo total, ¿no? Donde se tenga la aceptación, reconocimiento de todas las religiones. ¿Okay? Gracias, hermano. ¿Bere? Sí, hermano. Yo escuchaba esta parte de las falacias o de las mentiras que solemos tener y que a veces forman parte de, no sé si es correcto, pero cuando yo lo escuchaba hablar respecto de la falacia que dice que todas las religiones son lo mismo y enseñan lo mismo, me venía a la mente como en la época en la que dejó de ser nuestra iglesia tan tajante respecto de no casarse con un yugo desigual, ¿no? Es decir, un cristiano con alguien que fuera católico o de otra religión. Y entonces, ¿qué empezó a suceder ahí? Que escuchaba mucho que muchas mamás decían, bueno, no importa que no sea de la iglesia, con que crea en Dios, porque Dios es el mismo, ¿no? Entonces, me suena que es algo parecido o algo de esto, ¿no? El creer que, bueno, no importa de qué religión sea, mientras crea en Dios y tenga un credo, pues está todo bien, ¿no? O mientras vaya a una iglesia, aunque no sea la nuestra, pues está todo bien. No sé si es correcto lo que a mí me vino a la mente respecto de esto que usted habla,
del creer muchas veces que todas las religiones son igual o enseñan lo mismo. Todas adoran a un Dios como muchos dicen y bueno, no pasa nada. Es como que hacer lo mismo pero diferente forma. Creo que sí. Creo que sí, en el fondo sería lo mismo, ese pluralismo, aunque vamos a ver un poquito más adelante que hay diferentes matices. No, hay como polos, ¿verdad? Entre la idea exclusivista y la idea pluralista, abierta, absoluta, y en medio lo que se llama el inclusivismo. Y bueno, vamos a tratar de mirar estos criterios, pero sí sería un poco eso, ¿verdad? Eran pluralistas esas mamás, ¿verdad? Bueno, pues con que crean en Dios y está bien, ¿verdad? Porque sabían que ya no podían detener ese romanticismo, ¿no? Ese enamoramiento. Sí, Ok, sí, sí. bueno, gracias. Liti, buen día, pastor, buen buen día día. a todos, buen día. No, quería consultar referente cuando usted hablaba sobre los tipos de pluralismo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Sobre pluralismo, la número 3, que es estilo objeto, ahí, ¿podría volver a explicar ese punto número 3 que me lo perdí, no sé? Estilo gueto, somos nosotros. Ah, sí, ¿en serio? Estilo gueto, los que nos hemos encerrado y decir, bueno, en el mundo hay muchos problemas, hay mucha diversidad de ideas, el mundo está loco, nosotros estamos aquí todos cuerdos, siempre lo entendemos todo, entonces nos encerramos en nuestras paredes simbólicas porque muchas veces no respondemos a lo que está sucediendo afuera. Solo levantamos el muro de decir, no queremos que entre nada de lo que está en el mundo. Entonces no vamos a escuchar lo que dicen ellos. No, en lugar de responder, en lugar de interactuar y de aceptar el desafío, simplemente decimos, no quiero saber de lo que tú dices, no quiero saber de lo que estás planteando, no quiero escuchar tus explicaciones, aquí yo vivo bien dentro de los muros de mi iglesia. Y me refiero a muros simbólicos, ¿verdad? Porque vivo en mi credo, vivo en mis ideas, vivo en mis prácticas, en mis valores y no escucho, no respondo a lo que está sucediendo en el exterior de la iglesia. Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy bien. Zoraida. Paz, mis hermanos, buenos días. Paz, buen día. Bueno, la primera pregunta es la que hizo la hermana Leti. Yo preguntaba eso, ¿somos nosotros esos que nos atrincheramos en nuestra comodidad y que el mundo pase como pueda allá afuera? Bueno, esa es la segunda. Y la primera, la segunda es que qué tan sano es cuando las personas le dicen al otro, no importa el todo es que usted crea, vaya a una iglesia, la que sea de sana doctrina, le dicen a la gente. Pero ¿cómo hace una persona que nunca ha leído la palabra de Dios ni tiene un criterio cristiano para saber qué es una sana doctrina? Y lo que es peor aún, cuando le dicen, y bueno, dígame cómo es una sana doctrina. No, pues hay que creer, hay que confiar en Dios, la palabra, pero no se le dice en el fondo qué es una sana doctrina. Y los que estamos en la iglesia, muchos no tenemos claro ese concepto, qué es una sana doctrina. Más sin embargo, le decimos a los demás que la consigan. ¿Cómo se haría eso para tener unos fundamentos firmes, una claridad de que se está en la verdad, de que sí existe una verdad absoluta y hay que buscarla, conocerla y enseñarla? Es correcto. Muy bien, muy buena pregunta. Me parece que tenemos que diferenciar lo que es esencial en el mensaje de la salvación. Dios, Jesucristo, el Espíritu de Dios. Creo que hay puntos que son esenciales, pero dentro de eso
hay diferentes maneras de explicarlo. No es solamente que crean en Dios, porque hay que ver cómo creen en Dios, cómo explican a Dios y cómo viven a ese Dios. Creo que hay aspectos que son esenciales, porque alguien puede enseñar a un Dios colonizador. Ustedes saben que hay miembros de iglesias evangélicas que están a favor de la guerra. Hay que matar a los herejes. En la guerra del Golfo hubo movimientos evangélicos en Estados Unidos que aplaudieron que se bombardeara a las naciones árabes, porque son herejes. Y entonces aplauden, ¿verdad? ¿Qué Dios? ¿En qué Dios creen? En un Dios que puede hacer la guerra y que mata al hereje. Es el Dios de los colonizadores, el Dios de los que conquistan pueblos y destruyen a las personas. Yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos conceptos básicos acerca de Dios, del Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios que se revela en las Escrituras, un Dios que busca salvar al ser humano, un Dios que es tolerante con la existencia incluso de los incrédulos, porque Dios es quien hace que salga el sol sobre justos e injustos, un Dios que espera la conversión, que espera convencernos por medio de su amor, no por medio de las armas. Yo creo que tendríamos que tener un claro concepto sobre el Dios de la Biblia, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu, sobre el carácter moral, lo que se espera que seamos como creyentes, y esta sea lo que enseñemos, porque pues si nosotros les decimos, bueno, pues vaya a la iglesia que usted quiera, o a la iglesia que encuentre, la verdad es que pueden encontrar iglesias tan lejanas de Cristo, ¿no? Tan lejanas de la verdad bíblica, tan lejanas de la enseñanza bíblica, que le estaríamos haciendo un mal a la persona, ¿verdad? En lugar de hacerle un bien, le hacemos un mal. En el fondo, eso sería un pluralismo, de decir, pues cualquier cosa que encuentres, cualquier cosa que haya ahí cerca, tómalo. Pero así como podemos juzgar las diferentes religiones del mundo, podemos juzgar entre las diferentes denominaciones. No todos los movimientos que se dicen cristianos en realidad tienen validez bíblica, no tienen un apego a la Biblia. Hoy miramos en YouTube, en los canales de YouTube, grupos que se dicen cristianos, pero que tienen algunas prácticas que son hasta aberrantes para la fe cristiana. Me resultaría muy complicado poder decir un conjunto de cosas que serían básicas y fundamentales. Yo diría que si nosotros le decimos de iglesia, no sería tan congruente. Yo creo que más bien hablaríamos de ve a la escritura, ¿verdad? Ve a la escritura y aprende la escritura y con la escritura puedes juzgar las iglesias, puedes juzgar los credos, las prácticas, pero que sea la palabra, que es la verdad revelada de Dios y que sea fiel a la escritura. No tomar como un absoluto lo que te dice las personas, ¿verdad? Sino tienes que confirmarlo con la palabra revelada. Esa es la autoridad para nosotros. Yo creo que es en la forma en la que la gente puede defenderse frente a tantas herejías, frente a tantos planteamientos tan tramposos o tan parciales de lo que se dice en el nombre de Cristo. Esa sería mi opinión, hermana. Karina. Sí, mi pregunta es si es válido que nosotros digamos que nosotros somos una iglesia perfecta o que nosotros tenemos la verdad. Yo creo que somos una iglesia perfecta, no. No podemos nosotros decir eso, pero sí creo que podemos
decir que somos una iglesia que busca íntegramente la fidelidad, busca íntegramente el responder a la voluntad de Dios. No somos perfectos en el sentido de que ya tengamos todos los criterios morales, ya tenemos todo lo que Dios pide. No lo somos en ese término. Sí creo que somos una iglesia muy honesta, somos una iglesia profundamente comprometida con la verdad de Dios, que nos exponemos porque en nuestro credo tenemos una afirmación que dice que este no es un credo cerrado, es un credo abierto, que mantenemos revisando ese credo, sabiendo que la verdad que entendemos es una verdad parcial y que podemos llegar a entender algo diferente, pero tampoco estamos cambiando un día sí y otro también. Tenemos criterios estables, pero estamos abiertos con flexibilidad y buscamos honestamente comprender la voluntad de Dios. Yo creo que eso sí tenemos y lo podemos sostener. Somos una iglesia que busca la verdad de Dios y que quiere responder en fidelidad a esa verdad. Más allá de intereses de conquistar en número, más allá del interés de ser una iglesia de ricos, más allá de una iglesia de bienestar, creo que estamos comprometidos con ser fieles a Dios. Creemos que Dios todavía tiene mucho que hacer en nosotros y confiamos que habremos de seguir creciendo. Primeramente Dios. Bueno, vamos a tomar un descanso, vamos a hacer aquí el receso. En 10 minutos regresamos y vamos a hacer la segunda parte de esta presentación sobre particularismo cristiano.